La gestión de proyectos representa una herramienta fundamental para los ingenieros, ya que permite diagnosticar, planificar y crear estructuras de gestión para tener la ejecución correcta o una ejecución exitosa de un proyecto. Mi nombre es Marieleni Arraez y les presento mi proyecto titulado Rediseño del circuito de alimentación del Centro de Control de Motores de la planta desmineralizadora en la planta termoeléctrica La Raiza. Esta presentación va a constar de 4 módulos. El primero, la situación problema, el segundo, la planificación, el tercero, el plan de ejecución y en el cuarto módulo, el cierre de proyecto y gestión de calidad. Y por último, tenemos las conclusiones y recomendaciones. En el módulo 1, situación problema, tenemos la descripción del proyecto que está basado en una problemática que hay en la planta termoeléctrica La Raiza, donde el circuito de alimentación de la planta desmineralizadora está fuera de servicio porque hubo un incendio. Es decir, hubo el contacto indirecto de un roedor entre 2 barras activas del circuito, lo que provocó un cortocircuito, valga la redundancia, y por consecuencia tuvo un incendio, lo que creó la pérdida del interruptor de desconexión principal y algunos circuitos de fuerza, o de potencia, de protección y de control del centro de control de motores de dicha planta. La iniciativa de este proyecto busca como objetivo principal los ajustes y arreglos necesarios desde el punto de vista de ingeniería, es decir, realizar toda la revisión y todo lo que esté previsto desde el punto de vista técnico para realizar el rediseño y la recuperación de ese espacio. La iniciativa va dirigida a planta termoeléctrica La Raiza, la cual está ubicada en el kilómetro 5 del sector Caujarito del municipio Cristóbal Rojas, en el estado Miranda. La descripción del producto. El producto final entregado va a ser el rediseño del circuito de alimentación principal y el centro de control de motores, la planta desmineralizadora operativa, con su respectivo respaldo en la parte de planimetría. El objetivo general es rediseñar el circuito de alimentación, como se viene reiterando, para garantizar el suministro eléctrico, la protección de los equipos y la operatividad de la planta. Los objetivos específicos: evaluar las condiciones actuales para hacer las sugerencias técnicas posibles, identificar los recursos disponibles y los requerimientos necesarios, realizar los cálculos eléctricos para la adquisición de los elementos eléctricos que comprenden el circuito que hay que reemplazar y rediseñar el circuito. Los criterios de éxito considerados para este proyecto es la reconexión del circuito, la reposición e instalación de los equipos, el rediseño y las adecuaciones, ya que hay algunos equipos que están fuera de servicio indefinidamente, lo que requiere que haya ajustes y se queden unos puntos de conexión libre para futuras modificaciones. Y por último, el criterio de éxito es las condiciones de operatividad correctas. Los requisitos de aprobación previstos por la dirección y el sponsor de este proyecto es que el presupuesto sea aprobado desde el principio en su totalidad para ejecutar estas actividades. Y adicionalmente que se usen los equipos que se pueden recuperar desde el punto de vista técnico, claro, realizando las pruebas suficientes para que sean instalados nuevamente, es decir, rescatar algunos equipos que sean útiles y que hayan quedado servibles, por decirlo de alguna manera, durante el incidente que hubo en el circuito. Y la finalidad del proyecto es la recuperación, obviamente, de las instalaciones eléctricas, la recuperación del recinto del centro de control de motores y del circuito de alimentación con las explicaciones técnicas y prácticas necesarias. Los entregables principales: la reconexión del circuito, las fases del proceso de destilado energizado, es decir, cada uno de ellos, que son las derivaciones del circuito de alimentación energizado, el registro y la documentación de los planos y actividades, es decir, de las modificaciones con su debido respaldo físico y digital. Y tenemos la justificación de este proyecto, que nos parece fundamental: la construcción y diseño de los circuitos eléctricos de altos estándares con los requerimientos de la normativa nacional e internacional, con la finalidad de que estos tengan un buen rendimiento, que actúen las protecciones en el momento adecuado, que se pueda generar
la producción de agua destilada que estaba prevista ya por esta planta desmineralizadora y que se pueda cubrir el consumo, el requerimiento, ya que es importante para suplir en mantenimiento preventivo a los equipos primarios, que son los bancos de batería de las subestaciones del estado Miranda. Los principales interesados directamente, la preparadora de este proyecto, es decir, mi persona, la gerencia de la planta, la coordinación de operaciones, la coordinación de mantenimiento, y los indirectos son pues los técnicos, los obreros, la gerencia de transmisión, ya que ellos también en algunos casos o en la mayoría de los casos ellos requieren de este producto final, es decir, de este recurso del agua destilada para la reposición de agua en los bancos de batería de las subestaciones a nivel estatal, es decir, a nivel de Miranda. Los riesgos iniciales, las fortalezas, es que contamos con personal que tiene amplia experiencia y que contamos con la documentación suficiente como para poder estudiar muy bien el circuito y hacer las modificaciones necesarias. Las debilidades, entre ellas tenemos que el presupuesto tiene que pasar por varios filtros y varios controles jerárquicos, ya que hablamos de la planta termoeléctrica La Raiza, que es una filial de Corpoelec. Es decir, hay que seguir una serie de patrones y una serie de pasos para que este presupuesto sea aprobado. La duración de hito se tiene previsto que sea en 9 semanas la ejecución de cada una de las actividades que se especificaron en el informe. En el presupuesto se estimó que fuesen en un principio $1.500 para cubrir los gastos necesarios para realizar el rediseño del circuito. El sponsor de este proyecto es la ingeniera Clara Ramos, la gerente de la planta, y el director del proyecto, Roger Balabuch, el coordinador de operaciones. El módulo número 2, la planificación. En la planificación tenemos la propuesta de las alternativas, los planes, la definición, la cuantificación y la cualificación de cómo se va a ejecutar este proyecto, lo cual estará estructurado por la preparadora de este proyecto, pero la disposición final, es decir, el cómo, el cuándo y con qué y con quiénes, estará definido por la dirección establecida por el sponsor del proyecto. El plan de gestión de cáncer, su enfoque principal, como se dijo en un principio, pues es la rehabilitación de este circuito y el rediseño para darle el aporte de ingeniería, desde el punto de vista de ingeniería y técnico, a este cliente final, por decirlo de alguna manera. La fase del proyecto será el análisis y diagnóstico, donde se hará el levantamiento técnico del circuito y todos los afines, los cálculos y estudios de carga que se realizarán pues para poder adquirir los dispositivos de acuerdo a las necesidades de cada equipo conectado al circuito, y la lista de los requerimientos para garantizar lo que sería un dispositivo con la descripción técnica correcta y una adquisición de calidad claramente. Y por último tenemos el rediseño. Luego tenemos la recopilación de requisitos, que es el tiempo, la gestión de cronograma, la definición de secuencias y duración de actividades, las cuales se desglosaron en 9 semanas y fueron estructuradas de modo que cada actividad sea fundamental para la ejecución de estas. Primero sería el orden y limpieza, el levantamiento del circuito, la revisión de los dispositivos, la realización de los requerimientos y otras actividades que se han nombrado anteriormente. Luego tenemos los costos, que es el plan de gestión de costos, lo cual, y la estimación de costos, la calidad y el plan de gestión de calidad, todo lo referente a los costos y el manejo de efectivo de liquidez será manejado mediante el sponsor o el director, una vez pasada la lista de requerimientos de parte de la preparadora. El talento humano también será gestionado por estos actores nombrados anteriormente. En la segunda parte del módulo 2 de planificación tenemos las comunicaciones, las cuales se establecieron en los canales regulares usados por la corporación, es decir, correos corporativos, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas corrientes, videoconferencias y todas las herramientas que sean útiles. El plan de gestión de riesgo, bueno, se
está basada en las comunicaciones, donde tiene que haber una fluidez de información y tiene que haber una prevención de parte de los preparadores y el director de este proyecto para que se identifiquen los riesgos y se ataquen a tiempo y no impacten el rendimiento crítico, digamos, del proyecto. También tenemos el plan de gestión de interesados, que es la distribución de responsabilidades. Esto se hizo en base a los conocimientos técnicos y el perfil profesional de cada uno de los profesionales que están allí. El plan de gestión de adquisición se realizó por medio del sponsor del proyecto, ya que es la persona que tiene directamente acceso al presupuesto, es decir, a la liquidez del efectivo. Tenemos el módulo 3, que es el plan de ejecución, donde tenemos los participantes en la ejecución, estableciendo los equipos de trabajo, definiciones de roles, de responsabilidades, como se dijo, los participantes, empezando el director, la preparadora del proyecto, el coordinador de mantenimiento eléctrico, las personas que están a su cargo, los técnicos y los obreros, el cual se fueron asignando las tareas dependiendo de la categoría de la misma. La obtención y la gestión y utilización de recursos se realizó pues a través del sponsor, que elevó la petición del proyecto a la Gerencia General de Generación, y a través de esto se trajeron los recursos para realizar el proyecto. La gestión de las comunicaciones, siempre va a haber el comunicador, un grupo receptor, una tecnología por el cual se emplea. El comunicador en este caso sería el preparador a través del director de proyecto o directamente cuando sea necesario el grupo receptor, dependiendo de la categoría de la información a comunicar, y la tecnología también dependiendo de la categoría. Y la frecuencia de comunicación que se estableció es un control diario, semanal y mensual que se puede reflejar en un porcentaje de avance del proyecto. Los datos de desempeño del trabajo son el rendimiento que tiene cada una de las actividades y nos permite analizar las debilidades y fortalezas del proyecto y adicionalmente todos los actores conjugados a su alrededor. En la segunda parte tenemos la gestión de vendedores y proveedores. Es decir, se pasará la lista de requerimientos, los proveedores realizarán la entrega de las cotizaciones, el sponsor realizará la orden de pago y se recibirá a través de la entrega y la verificación para cotejar los estándares de calidad y los requerimientos según las necesidades que fueron expuestas. La gestión de resolución de incidentes específicos para la duración del proyecto se abordó a través de un plan de resolución de incidentes en base a los procesos corporativos de Corpelec y algunos puntos establecidos por la preparadora de este proyecto para mitigar el impacto de las incidencias. La gestión de los recursos necesarios se gestionó a través de los protocolos y filtros corporativos y a todo lo que se tuviera acceso de primera mano, es decir, a todo lo que se tuviera acceso a través de la dirección o de la gerencia de plantas según los lineamientos del proyecto y las necesidades de esto. La gestión de calidad durante la ejecución del proyecto se basó en las políticas y estándares, las normativas internacionales y nacionales y la supervisión y control de parte de los técnicos y supervisores encargados y asignados por la corporación en este caso. La respuesta a los posibles riesgos se basó en la identificación de los riesgos, las tomas de acciones correctivas, la mitigación de efectos para solventar las irregularidades y solucionarlas si se presentan de forma parcial, y esto hay que registrarlo para poder controlar el impacto de vida y de los costos del proyecto. En el módulo número 4, que es el cierre y gestión de calidad del proyecto, se realizó el monitoreo del involucramiento de los interesados, el cual va de acuerdo al plan inicial del proyecto y los procesos que se integran para cotejar la información de las actividades y los procesos en base a los planes expuestos en un inicio y las herramientas que se le aportaron a los interesados para que interactuaran con el proyecto, es decir, las actualizaciones constantes de la información, de los avances y del valor que tiene este proyecto para la corporación y los interesados o vinculados directa o indirectamente. También tenemos
lo que es el control del cronograma, lo cual se hace en base al plan de dirección de proyecto y al plan de gestión de cronograma, donde se realiza las actividades, donde se monitorea o se controla, se supervisa las actividades planteadas para la ejecución, es decir, las actividades necesarias para el avance del proyecto con las actualizaciones correspondientes, donde se reflejó pues la fecha de inicio, la fecha de finiquito y se contrastó con lo planificado en un principio. Por otra parte tenemos lo que es el control de costos, que está directamente relacionado con el plan de dirección del proyecto nuevamente y el plan de gestión de costos. El desempeño de estos planes, los costos generados, el presupuesto inicial, incluyendo los costos incurridos desde el inicio, durante y después, serían autorizados por la Gerencia de Generación General, ya que son los encargados de extender este apoyo financiero al proyecto. Y cada uno de este control de costos, si van saliendo de forma del que fueron programados o de forma eventual, tienen que ser notificados a través de los lineamientos corporativos establecidos por la planta termoeléctrica como tal y la Corporación Eléctrica Nacional. Por otra parte, tenemos lo que es el monitoreo de comunicaciones y de riesgos. El monitoreo de comunicaciones se realizó a través pues, de la comunicación continua, valga la redundancia, a través de los canales preestablecidos, es decir, se realizó pues el cotejo de la información de forma semanal, diaria y mensual, y se creó herramientas para recabar en una memoria de datos de una computadora, donde se almacenó todos los avances y todas las actividades correspondientes a cada uno de los ítems desarrollados durante el proyecto. El monitoreo de los riesgos sencillamente se llevó el control a través de un formato, es decir, en cuanto fuesen desarrollándose cada uno de estos, se realizó la canalización del mismo y se trató de que este tipo de riesgos o este tipo de incidencias fueran aislados y no tuvieran ningún impacto negativo en el avance o digamos en la planificación del proyecto. El control de las adquisiciones se realizó directamente con la preparadora del proyecto, es decir, se realizó lo que es la lista de requerimientos, la orden de compras y se cotejó que lo que el proveedor suministrara realmente fuese de acuerdo a la lista que se le pasó o a la lista de requerimientos, para que cumplieran esto a su vez también con el control de calidad, el control de recursos, que también fueron otorgados continuamente a partir del inicio de estas actividades, ya que muchas de estas herramientas que se solicitaron son útiles desde el día número 1 para el proyecto. Mostrar el alcance, que ya es el último punto, pues el proyecto llegó hasta una fase de rediseño solamente, es decir, se realizaron los trabajos de orden y limpieza, se ordenaron y se cotejaron la información, hubo un intercambio de información con la directiva, el sponsor, y se llegaron a acuerdos para la nueva estructuración del circuito, y no se pudo avanzar a la fase de rehabilitación, ya que, como antes lo mencioné, esta es una corporación eléctrica nacional, estatal, que tiene que pasar a través de muchos filtros y de muchos niveles jerárquicos la información y la petición de proyecto para que los presupuestos sean aprobados, y todo depende del requerimiento y la urgencia que estos ameriten. Y todo esto fue mi defensa, espero haya sido de su agrado y estamos para seguir aprendiendo y seguir creciendo como profesionales. Muchas gracias.